que sus aportes a la paz y a la democracia del país, en lo que escribió, en sus conferencias, en sus textos, en sus escritos, siguen vigentes. Bueno, el texto que hemos preparado para esta ocasión se llama, o se titula, Estanislao Zuleta, Rebeldía intelectual y democracia radical. Aquel sábado 17 de febrero de 1990, solitario en su apartamento del barrio Meléndez de Cali, Estanislao Zuleta dejaría de entregarle al mundo sus últimas expresiones de rebeldía intelectual. A 30 años de su partida, su obra se convertiría en precursora y dejaría aportes sugerentes para lo que luego sucedería. Décadas después, los colombianos hemos sido testigos de la transición de la guerra a la paz y de la superación parcial de la confrontación armada y la adaptación colectiva a una saludable disputa ideológica. Vivimos actualmente en medio de un mare magnum social producto de un acumulado de luchas históricas libradas por décadas, traducidas en el ascenso de las movilizaciones, los movimientos ciudadanos y una multiplicidad de demandas populares que reclaman cimentarse y superar el descontento espontáneo. Los aportes de Zuleta en el campo educativo, literario y su crítica feroz al dogmatismo mecanicista son un desagravio teórico que es digno de ser rescatado en esta segunda década del siglo XXI, dominada por la inmediatez, la levedad y el conocimiento compartimentado por profetas, salvadores y advenedizos expertos. La conexidad con que Zuleta supo articular tan variados tópicos ayuda en tiempo presente a dotar de identidad y sentido un conglomerado de iniciativas subalternas en el plano cultural, económico, social y político de la Colombia contemporánea que no logran en conjunto antagonizar con el sentido común que las élites en los mismos ámbitos han impuesto a la sociedad colombiana. Zuleta expresó los credos, las verdades reveladas, las ideas vedadas, el aburguesamiento y la domesticación de su propio pensamiento. Por eso prefirió la ruta tortuosa, la de pensar por sí mismo a convertirse en un cómodo administrador de ideas ajenas. En vida prefirió cuestionar, provocar y disfrutar de su papel de piedra en el zapato de lo predestinado, de lo establecido. Estanislao marcó un hito en las ciencias sociales latinoamericanas por haber sido el precursor del maridaje entre el psicoanálisis freudiano y el marxismo, herencia de su profunda pasión por la obra de Jean-Paul Sartre, para quien la dicotomía entre palabra y acción fue siempre paradójica, problemática. Reinterpretar el marxismo sin nociones esquemáticas y sin determinismo le permitió entender a este pensador antioqueño la singularidad de dramas particulares que la reduccionista lucha del proletariado y los desposeídos contra el capital solía omitir. Zuleta se dio cuenta de la necesidad de defender una democracia radical por parte de las izquierdas en la sociedad colombiana a final de los años 80, marcados por la perestroika y el glasnost soviético, que emergían como respuesta a las fallas del capitalismo de Estado en la moribunda cortina de hierro. Zuleta dedicó la última década de su vida, sus últimos esfuerzos, a una incansable tarea pedagógica en materia de paz y democracia como asesor cultural y de derechos humanos de los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco. Su forma de leer el futuro democrático de la Colombia de los finales de los años 80 coincidía con el pluralismo agonístico de Chantal Mouffe, que defiende el sentido de lo político como conflictividad continua, expresada en múltiples disensos en la sociedad que a su vez devienen en consensos. La diferenciación entre enemigo y oponente se convierte para Mouffe y Zuleta en la frontera entre el antagonismo y el agonismo. Su conferencia en Santo Domingo, Cauca, ejemplificó su profundo compromiso por ensanchar las fronteras de la política y lo político en la sociedad colombiana. Aquel 14 de mayo de 1989, Zuleta, ante un puñado de guerrilleros en proceso de reincorporación, señalaba, abro comillas, una característica esencial de la mentalidad democrática en un sentido moderno es la aceptación del pluralismo por la sola razón de la imposibilidad de conseguir la unanimidad. Los hombres, los partidos, los grupos de intereses piensan distinto. Las gentes tienen diversas opiniones, creencias, religiones y gustos. Someternos a una sola idea o creencia produce terror absoluto, aunque por el terror es imposible someter al ser humano.
Este carácter indómito de la obra de Zuleta lo llevó no solo a enfilar baterías en sus escritos, intervenciones y conferencias contra el establecimiento liberal y conservador, sino contra los aparatos burocráticos, los comités sindicales y todo lo que él categorizaba como especialistas en revolución. Para Estanislao Zuleta era inconcebible la coalescencia entre el igualitarismo abstracto del socialismo real y la defensa férrea de la teoría de Marx que la teoría de Marx hacía del individualismo radical, una interpretación que se acercaba de forma más concreta a los problemas reales del hombre. Sus cuestionamientos principales a estas estructuras, a las cuales se enfrentó durante su paso por el Partido Comunista, debía ir a los años 50, se centraban en dos aspectos. Uno, la idealización que realizaba de los desfavorecidos, a quienes consideraban, como bien lo señalaba el poeta Eduardo Gómez, una especie de sector predestinado a realizar la revolución. Y dos, la supresión que estas estructuras ejercían sobre cualquier resquicio de individualidad. Como era de esperarse, dichos desencuentros dialécticos en el seno del Partido Comunista los llevarían posteriormente a abandonar sus filas en el 63 y a crear, junto a Mario Arrubla y Óscar Hernández, su propio partido, el Partido para la Revolución Socialista, disuelto en el 65, debido, entre otras, pues en ese momento la lucha armada, la revolución cubana, el nacimiento de las FARC y el auge de las guerrillas en Latinoamérica, de alguna manera influenciaba, digamos, esa dicotomía o ese tipo de conflictos que emergieron en el seno del PRS de Zuleta. Zuleta abandonó este mundo hace 3 décadas, sin presenciar cómo se cayeron a pedazos los vaticinios del nuevo orden mundial. No hubo fin de las ideologías, ni un idílico mundo sin Guerra Fría, sin conflictos y sin contradicciones. Si todavía siguiera vivo, es aventurado asegurar el papel que jugaría Estanislao Zuleta en estos tiempos de posverdad, pospolítica y neoliberalismo en proceso de reformulación. Cuando hablo de reformulación, quiero decir los recientes pronunciamientos del Fondo Monetario Internacional y otras entidades en donde hablan ya de un capitalismo amable y lo han hecho ya lo han hecho N mil veces en el momento en que sienten que el neoliberalismo está en crisis. Podríamos atrevernos a lanzar una arriesgada hipótesis si viviera Zuleta. Probablemente sería un agudo crítico y polemizador petado por los gobiernos de turno, un burgués en continua rebelión contra esta absurda realidad que vivimos, dedicado a decirle a las ovejas que desconfíen profundamente de todos los pastores que quieren cuidarlas. Muchas gracias.